Bien, entonces en lo que entran los demás, déjenme comparto pantalla. ¿Listo? ¿Cuántos estamos? Somos 11. Creo que éramos los que estábamos hace rato. Bien, entonces quedamos que vamos a ver qué pasa si hago sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a empezar. La primera fuerza en Y que veo en el diagrama sería la de 45. Ujú. ¿Con qué signo? Pues positivo porque va hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Entonces yo aquí voy a Sí. escribir. Sí, profe. Voy a escribir aquí 45. Después, ¿qué otra fuerza en X tengo? Pues si observamos, que digan, fuerza en Y tengo, si observamos AB, no la puedo tomar en cuenta porque va en X. Pero AF sí tiene un componente en Y, que es este de acá. ¿Y cómo determino AF? Pues muy sencillo, con esta ecuación que les puse aquí. Dejen que cargue. Ahí está, con esa que les puse ahí. ¿Y cómo voy a saber qué signo es? Pues voy a irme otra vez a este diagrama que hice previamente. Y si veo que va hacia arriba, pues es positiva. Por lo tanto, aquí la voy a poner positiva. Dejen que cargue. Ahí está. Entonces voy a poner ahí más AF, que sería mi fuerza, que no conozco, por el seno del ángulo, pero en este caso el ángulo ya lo determiné, es igual a 63.43. Entonces voy a poner aquí 63.43. ¿Tengo alguna otra fuerza en Y? No, ¿verdad? No. Entonces ahí ya lo puedo igualar a 0. Entonces si observamos esta ecuación, en esta ecuación solo tenemos una incógnita, que sería AF. Por lo tanto, sí la podemos resolver fácilmente. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a resolverla. El primer paso para resolver esa ecuación sería pasar este 45 hacia el otro lado del igual para que nos quede AF por seno de 63.43 igual a, como es positivo el 45, pasa como negativo. ¿Sale? ¿Estamos bien hasta ahí? Y después necesito dejar a F solo de este lado. Y pues se está multiplicando al seno de 63.43. Entonces, por lo tanto, si seno está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo para que me quede a F igual a menos 45 por seno de 63.43. Y ahí ya puedo resolver esa ecuación fácilmente con la calculadora. ¿Me pueden ayudar? Menos 50.31. Menos 50.31. Exactamente. Negativo porque tenemos este signo de aquí. Y entonces, ¿qué pasaba cuando en una de las barras nos salía un esfuerzo negativo? ¿Qué quiere Está decir? con presión. Que esa barra está a compresión. Y también lo voy a subrayar. ¿Sale? Ya determinamos ahora sí cuánto vale AF y lo voy a escribir aquí. Entonces, AF es igual a menos 50.31. En este diagrama, ¿sale? Ahora, ¿qué pasó con muchas de sus tareas? No sé por qué,
pero no analizábamos bien este diagrama, no lo analizan bien, y a veces no me ponían, por ejemplo, hacían sumatoria de fuerzas en Y, y no me ponían 45, o nada más sumaban 45 más AF. Entonces, acuérdense que no podemos sumar fuerzas en diagonal, tenemos que descomponerlas en sus componentes rectangulares, que son estos de aquí. Hay que ser bien observadores, porque eso es lo que más fallaron. Y siento que ahí se empezaron a atorar y pues ya no le siguieron. Entonces, bueno, hay que ser bien observadores con eso. Ya tenemos entonces sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué nos faltan para determinar sumatoria de fuerzas, para determinar AB? Pues sumatoria de fuerzas en X. Lo voy a hacer aquí. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Sale? ¿Cuántas fuerzas en X tenemos? Primero que nada, pues tenemos AB. Como va hacia la derecha, pues es positiva. Después, ¿cuántas fuerzas cuál sería la otra fuerza en X que tenemos? Pues sería la componente en X de AF, que sería esta de aquí. El que cargue. Ahí está, ya se subrayó. ¿Y cómo determino el componente en X de esa fuerza? Pues ahora sí, con la otra formulita que tenemos acá. Con Fx igual a F coseno del ángulo. Entonces voy a sustituir. Según mi diagrama me dice que esto sería positivo. Abro paréntesis. Pero como AF ya lo determiné acá, ya no necesito poner AF. Ahora voy a poner el resultado que obtuve. Menos 50.31. ¿Por qué pongo este signo afuera? Para que se den cuenta cómo lo propusimos y en verdad lo que dio. Eso es importante. Por coseno del ángulo. Porque para determinar el componente en X, todo esto de aquí me está dando a Fx, que es el componente en X, que sería la fuerza en X que queremos sumar. Y ya si ya no tenemos otra fuerza en X, pues ya podemos igualarlo a 0. Estamos todos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Entonces el ángulo aquí ya lo voy a poner de una vez. El ángulo es de 63.43. Hago la operación. ¿Cuánto es 50.31 por coseno de 63.43? Menos 22.50. Menos, porque sí, tenemos el menos del 50. 22.50 igual a 0. Ahora, ¿qué hago para dejar a AB solo de un lado? Pues nada más despejo. Entonces AB sería igual a 22.50 positivo, porque estábamos restando, pasa sumando, kilonewtons. Y como es positivo, entonces significa que esa barra va a estar a tensión. Y ahí ya determinamos otra de las barras. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya terminamos con ese nodo. Ya podemos pasar al siguiente nodo. Voy a hacer aquí una división. Déjenme inserto otra vez la imagen. ¿Dudas? Lo voy a insertar aquí otra vez. Ahí está. Dejen que cargue. Listo. Entonces, ya terminé con el nodo A. ¿Cuál sería o con cuál nodo voy a seguir? Voy a respetar la misma condición que les dije hace rato, que voy a buscar alguno que no tenga más de 2 incógnitas. Entonces, si observamos, si nos queremos ir a F, al nodo F, ¿cuántas incógnitas tendríamos? Tendríamos la incógnita o tendríamos que calcular el esfuerzo en la barra FB. Después tendríamos que calcular el esfuerzo en la barra FC. Y después FG. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? 3, ¿están de acuerdo? Entonces no me conviene irme a ese nodo.
Vamos a ver ahora el nodo B. El nodo B, si observamos, ya determinamos cuánto vale esta de aquí. AB, lo acabamos de determinar. Por lo tanto, ya nada más tendría como incógnita BF y BC. ¿Cuántas incógnitas son? 2. Por lo tanto, pues sí es Dos, profe. conveniente ir con ese. Entonces, aquí le voy a escribir. Ahora voy a analizar el nodo B. ¿Sale? Y lo voy a dibujar. Voy a hacer primero aquí mi puntito del nodo. Le voy a poner una B. Primero voy a dibujar las fuerzas que no conozco, que sería BC. Como no la conozco, la propongo hacia afuera, del nodo hacia afuera. Después tendría la fuerza BF, pero como no la conozco, también la propongo hacia afuera. Ahora, AB ya la conozco. Voy a ver cuánto me salió. AB me sale arriba que son 22.50. Pero ojo aquí, paso súper importante. Aquí yo determiné que está a tensión. Por lo tanto, si 22.50 está a tensión, lo voy a poner jalando el nodo. Así voy a dibujar mi flechita y le voy a poner aquí 22.50. ¿Sale? Aunque acá salga positivo, yo me voy a fijar para dibujar mi flecha si está a tensión o compresión. Y ese es un paso súper importante. Si no lo hacemos así, ya nos dio el método. Entonces, ¿sí se entiende eso de ahí? Lo de las flechas, Sí. ¿cómo se ponen? Ah, O sea, es dependiendo de tensión y comprensión, pues, pero ¿cuál es ahí les cuál? voy a hacer un diagramita. Ay, por Este es una barra. Aquí tenemos el nodo A y el nodo B. ¿Sí se está viendo? Bueno, se está dibujando. Entonces, cuando tenemos un elemento, un esfuerzo a tensión, lo voy a dibujar aquí, no, tensión, la tensión va a ser positiva. ¿Y cómo la representamos en los diagramas? Jalando el nodo hacia afuera. Imagínense que mi lapicera fuera el nodo, entonces la fuerza estaría jalando hacia afuera, en este punto, o sea, lo estaría jalando. En cambio, los esfuerzos de compresión, voy a dibujar el mismo diagrama. AB, ahora con otro color. Por la convección de signos que estamos utilizando, la estamos manejando como negativo. Y la compresión, ¿cómo se representaría? Pues ahora presionando el nodo. ¿Vale? Hagan de cuenta que aquí llega la fuerza a la unión o al nodo y lo apachurra. Por eso estamos diciendo que está con presión. En base a esto, si la fuerza de arriba, que es esta de 22.50, nos salió a tensión, ¿cómo la vamos a dibujar? hacia afuera. Del nodo hacia afuera. ¿Sale? Y así lo dice el método. ¿Ahora sí quedó más claro? Sí. Bien. Entonces, siempre que pasemos de un nodo a otro, al momento de dibujarlo, si ya alguna de las barras ya determinamos cuánto vale, para dibujarlo para dibujar esa barra, hay que fijarnos bien qué tipo de esfuerzo es, si es de compresión o tensión, ¿sale? Entonces, bueno, ya definimos eso, ya tenemos nuestro nodo B. Y pues vamos a empezar. Acuérdense, ¿con qué ecuaciones vamos a empezar? Sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Si empezamos con sumatoria de fuerzas en Y, podemos observar que la única fuerza en Y que tenemos es BF. Por lo tanto, BF va a ser igual a 0. Y ahí ya determinamos lo que vale BF. BF es igual a 0. Y entonces solo nos falta determinar cuánto vale BC. Vamos a hacer ahora una sumatoria.
aquí lo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Vale? Y vamos a ver primero, igual de izquierda a derecha, ¿cuál es la primera fuerza en X que tenemos? 22.50. 22.50. ¿Y hacia dónde apunta la flecha? Afuera. Hacia afuera, hacia la izquierda. Por lo tanto, sería Negativo. negativo. Después, ¿qué otra fuerza en X tenemos? BC. Ninguna ya. Sí, ¿no? BC. Bueno, sí. También es una fuerza, solo que no la conocemos. Por lo tanto, como estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, también la voy a incluir en esta ecuación. Pero ahora, como la flecha está apuntando hacia la derecha, sería, esa fuerza tendría un signo positivo. Ahora sí, ¿tengo otra fuerza en X? No. Ya no, ¿verdad? Entonces ya la puedo igualar a 0. Si resuelvo esa ecuación, pues es tan sencillo como solo despejar el 22.50. Entonces nos quedaría que BC es igual a 22.50 y como era negativo pasa a positivo y si es positivo entonces queda a Tensión. tensión. Profe, ¿Sale? Dime. profe. En la de BF, Ajá. ¿por qué no se toma en cuenta el 30? ¿Esos Porque no valen? sí ¿O valen, cómo es? pero acuérdate que nosotros solo agarramos lo de este nodo. Deja que cargue, tarda un ratito en cargar. Entonces Sí. 30, ¿en qué nodo lo vamos a incluir? En este nodo de acá. Ahora, si pensamos ya estructuralmente, ¿por qué creen que Bueno, BF me haya salido de 0? Porque AF y, y FC están absorbiendo siendo todo. la fuerza de 30. O sea, llega a 30 y las que la contrarrestan son las dos diagonales. Por eso BF no trabaja. Y tiene lógica, por eso Bueno. es de 0. ¿Sí se entiende? Sí. Y entonces por eso en este diagrama, y si te fijas, en nuestro diagrama en ningún momento tenemos ningún 30 aquí, por lo tanto no lo podemos tomar en cuenta para sumatoria de fuerzas en Y. Si yo aquí tuviera el 30 en este diagrama, pues sí lo tengo que tomar en cuenta, pero como no está, pues no lo tomo. ¿Sale? Sí. ¿Sí se entendió? Sí. Bien, entonces seguimos. Ahora sí, ya terminamos con ese nodo. Ya determinamos cuánto vale BF, ya determinamos cuánto vale BC. ¿Con cuál nodo sería conveniente seguir? Vamos a analizar otra vez nuestra armadura. Ya determiné este de aquí, ya determiné este de aquí, ya determiné este de aquí, ya determiné este de aquí. ¿Están de acuerdo que si me voy al nodo G, tendría 3 incógnitas? No me sirve. Si me voy al nodo C, tendría 1, 2, 3, 4 incógnitas. No, todavía está peor el asunto. Bueno, más bien tendría 3 porque A, B, C y C, D van a ser iguales porque es una armadura simétrica. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Sí. Sí. Entonces tendría ahí 3 incógnitas, pero de todos modos no me conviene. Ahora vamos a ver qué pasa si me voy al F. Pues en el nodo F de incógnita tendría FC y FG. Ah, son 2, me conviene. Entonces voy a seguir con el nodo F. Así se está grabando, ya me había asustado. La clase pasada no les grabé porque se me pasó. Igual que en cada clase nada más acuérdenme de poner a grabar esto. Sí, está bien. Y entonces, Igual, profe, ¿puede subir estos videos a la plataforma o mandarlos al grupo? sí.
Si no a veces no los subo bueno, no los estaba subiendo porque no cargaban al principio. Ya después les seguí intentando, ya cargaron y ya subí algunos. Pero los de la última clase no los subí pues porque no los grabé. Pero sí, ténganlo por seguro que lo voy a subir. Y bueno, entonces decimos que el nodo por el que nos conviene seguir es el nodo F. ¿Sale? Y ahora lo voy a subrayar en otro color. El nodo F. Vamos ahora a dibujar el nodo F. Voy a hacer aquí mi puntito. El nodo F. ¿Cuál es Primero dibujo las fuerzas que no conozco. Voy a dibujar entonces FG, que no la conozco, hacia afuera. ¿Cuál otra fuerza no conozco? FC, como no la conozco, la dibujo igual hacia afuera. Pero ojo, la estoy dibujando, según yo, igual que aquí, ¿eh? Dejen que cargue. Que ahí. Después tengo una fuerza arriba de 30 kilonewtons, que sí conozco. Y me dice que va hacia abajo, de 30. Después tengo dos fuerzas que ya identifiqué, que es la fuerza AF. Pero AF, para poder dibujarla, tenemos que irnos a nuestro procedimiento y ver, aparte de cuánto nos salió, cómo salió. Si observamos aquí, dice, dejen que cargue, dice que AF es igual a 50.31 a compresión. Entonces, para dibujar en el diagrama siguiente, ya no me voy a llevar el menos del 50.31, sino lo que voy a tomar en cuenta es que está a compresión. Y dijimos que si estaba a compresión, va a estar apretando el nodo. ¿Sí se entendió eso? El paso de la muerte. ¿Sí lo entendieron? Sí. Bien, perfecto. Entonces ahí ya tengo 50.31. ¿Cuál fuerza me falta? La de FB. Pero pues FB, ¿cuánto nos salió? 0. Pues ahí lo voy a poner nomás por que se vea bonito, ahí está el 0. Entonces, ahí ya tengo mi diagrama completito. Vamos a ver ahora. Tenemos igual las dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Con cuál nos conviene empezar? Si se fijan aquí en X, tenemos incógnita FG. Y si dibujamos nuestro diagrama, si descomponemos FC, tendríamos aquí FC, FCX y FCY. Entonces, ¿cuántas incógnitas en X tenemos? 2, ¿verdad? Esta y esta. ¿Y cuántas incógnitas en Y tenemos? Una, ¿no? Que sería esta de aquí. Entonces me conviene empezar por sumatoria de fuerzas en X, en Y. La voy a dibujar aquí. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a identificar cuántas fuerzas en Y tenemos. Igual, de izquierda a derecha. La primera fuerza en Y que tenemos es la componente en Y de 50.31, porque esa también es una fuerza en diagonal y también la tenemos que descomponer. ¿Están de acuerdo? Sería el componente en Y de aquí y el componente en X de acá de 50.31. ¿Y cómo determino el componente en Y de 50.31? Pues con las fórmulas que ya les había pasado desde acá arriba. Son estas dos. Dejen que cargue. Estas dos del cuadrito rojo. Estas de aquí. Dejen que cargue. Es que tarda un montón en cargar. Hablo más rápido de lo que se escribe, se demuestra. Y por eso también los puedo confundir un poquito. Pero bueno. Ya determinamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Ya vimos en nuestras fórmulas y es con seno del ángulo. Ahora, el ángulo ya lo conocemos. Es el de, lo voy a escribir aquí, 63 punto, ¿qué era?
43. 43. Entonces vamos a escribir. Dice que el componente en Y de la fuerza es igual a la fuerza. La fuerza sería entonces 50.31 positivo, porque si observamos este diagrama, pues va hacia arriba. Entonces sería positivo. Por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El de 63.43. Después, ¿qué otra fuerza en Y tenemos? Tenemos esta de 30 de acá, pero como va hacia abajo la voy a poner como negativa. Después, ¿cuál otra tendríamos? 0, pero pues como 0 pues es 0, no lo voy a poner. Y a continuación tendríamos la componente en Y de FC. Y si observamos en este diagrama, ¿para dónde va? Abajo. Abajo. Por lo tanto, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Entonces va a ser menos FC por seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues este de 63.43. ¿Tenemos otra fuerza en Y? No, ¿verdad? No. Igual a 0. ¿Por qué elegí este ángulo también aquí? Porque pues es este ángulo. Y aquí sería lo mismo, tangente inversa del cateto opuesto, que en este caso va a ser de 2, y el cateto adyacente, que va a ser de 1. Entonces, ¿están de acuerdo que nos saldría lo mismito, no? ¿Sí están de acuerdo? Bien, entonces, al ya no tener otra fuerza en Y, ya podemos resolver esa ecuación. ¿Cómo la vamos a resolver? Primero vamos a multiplicar 50.31 por seno de 63.43. ¿Cuánto les da? En serio, ¿eh? Hacer los cálculos ustedes por su cuenta sí les ayuda mucho. Porque luego ya no se acuerdan ni cómo meter el seno cuando están haciendo las tareas. 45. 45 menos 30 menos FC por seno de 63.43 igual a 0. Ahora, si se fijan, pues podemos simplificarla todavía más. Tenemos este 45 positivo menos 30, ¿cuánto daría? 15. 15 positivo. Y si ese 15 ya lo despejo al otro lado, quedaría como Negativo. menos 15. ¿Sí están de acuerdo? Y ahora de este lado tenemos un seno de 63.43, pero como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Y ese seno se lleva a este signo de aquí, menos seno de 63.43. Esto ya es pura álgebra, ¿eh? Esto ya es aparte de lo que hemos visto. Esto lo vienen viendo desde secundaria. Entonces, menos entre menos, más, nos va a quedar positivo. Y 15 entre seno de 63.43. 16.77. 16.77 kilonewtons. También enséñense a poner al final las unidades, ¿eh? Eso es súper, súper importante. Yo tenía maestros y muchos ingenieros, si no ponen las unidades, no se los toman en cuenta, ¿eh? Bien, entonces, pero como es positivo, va a ser a tensión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya encontramos cuánto vale FC. Entonces ya nada más nos queda una incógnita que sería FG. Y para encontrar FG, vamos a tener que hacer ahora sumatoria de fuerzas en X. Déjenme sumar esto también. Vamos a hacer aquí entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Vale? Vamos a ver entonces de nuestro diagrama de aquí arriba, ¿cuál sería la primera fuerza en X que tenemos? Pues la componente en X de 50.31. Positiva porque por si vemos en este diagrama de acá,
Dejen que cargue. Va hacia la derecha. Entonces sería más 50.31 por coseno del ángulo para sacar el componente en X. Y en este caso el ángulo va a ser igual a 63.43. Después, ¿qué otra fuerza en X tenemos? Pues 30 ya no entra, ya está en Y. 0, pues esa la despreciamos. Tendríamos ahora el componente en X de FC. Si observamos nuestro diagrama de acá, también lo vamos a poner como positivo. Más, ya tenemos el valor aquí, 16.77 por coseno de 63.43. Después, ¿qué otra fuerza en X tenemos? FG. FG, así es. Positivo, ¿están de acuerdo? Porque va hacia la derecha. Sí. Más FG. Y como ya no tenemos ninguna fuerza en X, ya la puedo igualar a 0. Entonces resolvemos esa ecuación. ¿Cuánto es 50.31 por coseno de 63.43? Calculadoras. A ver, 22 Uy, 22.50. 50. Bien. Más, ahora, ¿cuánto es 16.77 por coseno de 63.43? 7.50. 7.50. Más FG, que no lo conozco, igual a 0. Puedo sumar estos dos, ¿están de acuerdo? 22.50 más 7.50 nos va a dar un total de 30 más FG igual a 0. Despejamos y nos queda entonces que FG va a ser igual a menos 30 kilonewtons. Y como este elemento es negativo, va a estar entonces a compresión. sí. Y ahí ya casi terminamos. Déjenme le subrayo los dos resultados. ¿Sale? Ya determinamos entonces cuánto vale FG y FC, que eran nuestras incógnitas de nuestro nodo F. Por lo tanto, ya solo nos falta determinar cuánto va a valer una de las barras. Si ubican cuál es, ¿cuál nos falta ver? Ya determinamos ahora cuánto vale AF, ya sabemos cuánto vale AB, ya sabemos cuánto vale BC, ya sabemos cuánto vale BF. Déjenme esperar a que cargue. Ahí está. Ya terminamos AF, AB, BF, BC. Y como es una armadura simétrica, ED va a valer lo mismo que AB, EH va a valer lo mismo que AF, ED va a valer lo mismo que BF y HC va a valer lo mismo que FC, que también ya determinamos. FG también ya lo determinamos y por lo tanto GH va a ser igual. Por lo tanto, ¿qué incógnita nos queda nada más? ¿Qué? Ese. GC. ¿Y están de acuerdo que para determinarla lo más sencillo sería estudiar el nodo G? Sí. Bien, entonces, por último ya nada más vamos a hacer sumatoria. No, perdón, primero vamos a dibujar entonces el nodo G. ¿Sale? Y pues vamos a dibujarlo. El nodo G, primero vamos a poner el puntito, aquí una G. Voy a dibujar aquí la fuerza que no conozco, GC. Acuérdense, si no la conozco, del nodo hacia afuera.
Después voy a ver cuánto me salió FG. FG me salió que vale 30 a compresión. Por lo tanto, la voy a poner que está comprimiendo el nodo. Y a ver, déjame ver ese. GH, habíamos dicho que es igual, que vale lo mismo, 30 a compresión. Por lo tanto, ahora la voy a dibujar así, comprimiendo el nodo, pero ahora del lado contrario. Si se fijan, se contrarrestan, pero sí está bien así. Entonces ya dibujé mi nodo. Nuestra incógnita, que es la barra GC, ¿en qué sentido está? ¿Cómo? ¿En qué sentido está GC? Es negativo, ¿no? Es negativo, pero ¿en qué está? ¿En X o en Y? En Y. En Y. Entonces, ¿están de acuerdo que lo lógico sería hacer sumatoria de fuerzas en Y? Sí. Y si hago sumatoria de fuerzas en Y, pues tendría GC menos GC. Otra fuerza que tenga en Y, ninguna, ¿no? Ninguna. Entonces va a ser igual a 0. Y pues, como 0 no hay negativo, no puede ser negativo, por lo tanto GC va a ser igual a 0. Y ahí ya determinamos cuánto vale la última barra que teníamos pendiente. Ahí ya terminamos los cálculos. Ya solo nos queda ahora dibujar nuestro diagrama. Para dibujarlo, si quieren, voy a terminar la llamada porque nos quedan 3 minutos para que no nos corte y vuelven a entrar al mismo enlace.